Alejandría. ¿Quién es Orígenes de Alejandría? En algunas lecturas de padres mucho más conocidos como San Basilio, como San Gregorio, como el mismo Agustín, Orígenes dice esto, Orígenes dice aquello. Pero, ¿quién es realmente esta figura y por qué es más de una de las figuras fundamentales dentro del desarrollo polémico y por qué ha generado tantos problemas básicamente desde hace 1500 años? Bueno, hay que saber que Orígenes es una figura altamente polifacética y que ha sido uno de los mejores genios o de las mentalidades más geniales que ha dado el cristianismo, no nada más en su seno, digamos, doctrinal, o no nada más en el seno de sus hombres y mujeres que han sido imágenes de virtud o imágenes de vidas buenas, de vidas virtuosas, vidas logradas, sino sobre todo porque Orígenes es uno de los pocos personajes que ha contribuido de una manera inigualable y fuertemente a, al entendimiento entre la filosofía clásica y, eh, y el desarrollo doctrinal y catequético del cristianismo. Vale. Hay que saber sobre todo que Orígenes es un nombre, así se llama, Orígenes. No significa que sea orígenes de algo, como orígenes del cristianismo, orígenes filosóficos, no. Simplemente Orígenes se llama así. ¿Qué significa el nombre? Es un nombre egipcio. Orígenes nació en Alejandría y hay que saber que su etnicidad era egipcia o greco-egipcia. Eh, Significa engendrado de Horus. Horus y Gignomai, Genes, el que ha sido engendrado por Horus, así que es un nombre bastante clásico y bastante egipcio al mismo tiempo. Así que no tiene que ver con el origen de ninguna cosa, sino que así es su nombre, el que ha sido engendrado por Horus o el engendrado por Horus. Hagan de cuenta, en el México actual sería algo así como llamarse Cuauhtémoc o Moctezuma, es un nombre tradicional, pero es un nombre que poco a poco fue pasando a la tradición griega. Bien, ¿qué hay que saber? Orígenes sobre todo es un padre de la Iglesia Oriental. Orígenes escribió en griego y tuvo la fortuna de codearse o de entablar relaciones con personalidades importantísimas en el desarrollo del cristianismo, en el desarrollo filosófico, pero también en el desarrollo de la filosofía misma. Eh, Tomemos en cuenta que Orígenes tiene su periodo de plenitud en la segunda mitad, bueno, en la primera mitad, perdón, del siglo III. Nace en la segunda mitad del siglo II, pero se desarrolla en la primera mitad del siglo III. En este ámbito en el que el Imperio Romano es básicamente dueño de toda la cuenca del Mediterráneo y hay básicamente una y la misma cultura en todo el mundo conocido que es la cultura helenística y donde la lengua sabia, la lengua culta, pero también la lengua de los negocios y la lengua de los pescadores es el griego clásico, independientemente de que haya lenguas regionales como el arameo, como el copto, eh, como los diferentes dialectos del griego, el griego común, el griego koiné, el griego, digamos, en el que se escribieron las obras de Aristóteles es la lengua del comercio, pero también de la cultura, la lengua de la filosofía. Bueno, vayamos entonces con orden. Veamos primero los orígenes de Orígenes. ¿Cuál es su educación? ¿Cuál es su contexto? ¿Por qué Orígenes es tan importante? Pero tengamos también en mano estos datos. ¿Por qué Orígenes es importante? La primera de todas es esta. Porque es el autor cristiano más prolífico. Punto. Se alcanza a calcular que escribió alrededor de 5000 textos. Nos decía a nosotros un profesor en la universidad, ¿ustedes tienen 5000 algo? 5000 libros, 5000 corbatas, 5000 pesos, bueno, eso no es tan difícil tener, ¿no? 5000, no sé, cuartillas. Bueno, pues se calcula que Orígenes escribió alrededor o quizás más de 5000 obras, de las cuales más o menos se conserva del 10 al 20%. Ya con eso sabemos muchas cosas. Orígenes es el autor cristiano
más prolífico, guiado, o más bien seguido más o menos de cerca por un autor medieval, ya renacentista, más o menos, que tampoco es muy conocido, que es Dionisio el Cartujo. Dionisio el Cartujo también escribió tantas obras que llega a llenar 45 volúmenes, 45 volúmenes grandes, gordos, de texto complejo y de texto profundo. Claro, Dionisio el Cartujo fue uno de los ayudantes del cardenal Nicolás de Cusa, pero casi nunca nadie ha oído hablar de Dionisio el Cartujo. Estoy seguro de que ustedes, pues estoy casi seguro de que ustedes no habían oído hablar de Dionisio el Cartujo. Pues bueno, Orígenes es el autor cristiano más prolífico, el que más obras o el que más textos originales ha escrito y de los cuales se ha perdido alrededor del 70-75%, y es seguido de cerca por Dionisio el Cartujo. Ahora, con los estudios que se han hecho desde el siglo XIX, poco a poco se han ido encontrando obras que se creían perdidas. Por ejemplo, recientemente se encontraron traducidas al latín algunas de sus homilías en un manuscrito del siglo XI, en un manuscrito griego bizantino del siglo XI. Se encontraron en la Biblioteca Estatal de Baviera 29 homilías en 2012, de las cuales no se tenía el nombre de Orígenes, pero se terminó sabiendo que se le podían atribuir a él. Y no se le puso su nombre por este daño de la memoria o por esta pena que después un concilio posterior a su vida, a la vida de Orígenes, le impuso a su legado, pero de todas formas se conservaron estos textos. Ojo, también se encuentran o se han encontrado manuscritos originales en las arenas de Egipto, en el desierto egipcio, o guardadas en jarrones, o en monasterios, o en bibliotecas medievales, textos que parecían perdidos, pero que poco a poco se van reconstruyendo. Segundo punto, otra de sus importancias es que es uno de los tres pilares teológico-filosóficos del cristianismo. Hay tres pilares muy claros. Uno es Orígenes, otro es Agustín y otro es Tomás de Aquino. Difícilmente hay otros tres autores que hayan escrito tanto y de una manera tan profunda, y entre los cuales se pueda incluir a Orígenes. ¿Por qué? Pues porque Orígenes hace el primer sistema que carea filosofía y dogma, filosofía y entendimiento, entendimiento y fe y razón de una manera contundente, de una manera sistemática. Si bien Orígenes no es el primer filósofo que ha dado la cristiandad, recuerden, el primer filósofo profesional que dio la cristiandad fue Justino el Mártir, que es del siglo I, o al menos es de principios del siglo II. Justino no había logrado dar esta sistematicidad que Orígenes sí logró, pues porque vivió un poco más y porque tuvo a su alcance muchas mentalidades distintas y pudo dialogar con muchas personas, y sobre todo tenía a su disposición la biblioteca de Alejandría, que en ese tiempo llegaría a estar en su florecimiento. Recuerden que esta es la época helenística, aunque claro, también podemos decir muchas cosas al respecto de la Biblioteca de Alejandría. Constantemente, o en varios puntos de su historia, sufrió de saqueos. Por ejemplo, durante la ocupación romana que César hizo en Alejandría, Julio César, pues hubo un incendio en la biblioteca y se perdió parte del acervo, pero poco a poco se fue reconstruyendo. Ahora, tercer punto, Orígenes es de los primeros en tener una seriedad ante la filosofía clásica. No, digamos, la visión como de una instrumentación o como de una, digamos, una tradición completamente ajena, sino que la toma como interlocutora. ¿A quién le debe Orígenes esto? A su profesor, a Clemente de Alejandría. Y de esto sí estoy seguro que han oído hablar de Clemente de Alejandría. Clemente es importante porque es uno de los primeros en hacer una escuela catequética que tome como interlocutora la filosofía. Y Orígenes, que termina regenteando la escuela catequética de Alejandría, que fundó Panteno y que después llevó a cabo o tomó las riendas, o de la cual tomó las riendas Clemente, Orígenes termina siendo su director por alrededor de unos 30 años aproximadamente, desde el 201 o 202 hasta el 231 aproximadamente. Orígenes toma entonces como interlocutora a la filosofía clásica, le pone seriedad,
empieza a estudiar la filosofía y toda la tradición clásica, los mitos, los dramas, la medicina hipocrática, los diálogos de Platón, las obras lógicas de Aristóteles, y de aquí saca la intención de tomar a la filosofía como una explicitadora, ojo, y puse este término con todas sus letras. No puse una explicadora, sino una explicitadora. No es lo mismo explicar que explicitar. Explicar es casi demostrar, explicar es dar una luz que dé una satisfacción absoluta o una satisfacción mayor en la comprensión de un problema. Explicitar es más bien dar luz sobre los elementos que conforman un problema para que podamos entender mejor una de sus posibles soluciones. Sin embargo, ese problema no es que sea del todo por completo asequible a nuestra razón, porque puede ser un misterio, o porque es un misterio en el sentido en que esté oculto y en el sentido en el que sea una unión con Dios, o simplemente porque esté más allá de nuestra comprensión filosófica, causal, porque su origen está más allá de la razón, o su origen simplemente sobrepasa la capacidad de nuestra intelectualidad limitada hasta cierto punto. Cuarto punto, hay una importancia en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo primero, dice Orígenes, que hay que hacer es ponerle atención a la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura está contenida la verdad. Entonces lo que hay que hacer es leerla, estudiarla, asimilarla y darle poco a poco un entendimiento que sea cada vez mayor y darle poco a poco una cabida en nuestra vida, pero también poner este texto o poner el texto clásico de la Escritura, esto es, de una manera que nosotros la podamos entender en sus diferentes niveles. Si la tenemos que entender primeramente al nivel literal, o a un nivel analógico, o a un nivel metafórico, o a un nivel que sea simplemente eso, un sentido figurado. Orígenes es de los primeros, porque esta es una de las grandes claves que tiene la Escuela Catequética de Alejandría, en notar los diferentes niveles de lectura que tiene la Escritura. Por ejemplo, cuando dice Cristo, si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. Si tu mano es motivo de pecado, córtatela. No es que realmente, o no es que de una manera literal tengamos que sacarnos un ojo si hemos pecado con los ojos, o no es que realmente tengamos que cortarnos una mano si hemos pecado con las manos, sino que es un sentido metafórico, ¿no? Entonces, Orígenes poco a poco empieza a hacer estas preguntas. ¿Cuándo la escritura tiene que ser entendida en un sentido literal? ¿Cuándo en un sentido analógico? ¿Y cuándo en un sentido metafórico o figurado? Y poco a poco el contexto o la explicación que el magisterio de la Iglesia, sea por los apóstoles, sea por los descendientes de los apóstoles, los padres apostólicos, o sea por los obispos o los presbíteros y diáconos, se va dando una mejor comprensión del problema, pero también una mejor capacidad de solución. Y quinto punto, el cristiano tiene un lugar en el mundo de la filosofía antigua. Orígenes es también uno de los primeros, junto con Justino, en ser un filósofo profesional o en tener un nivel de profesionalización alto. Es decir, el cristiano, por su formación y por su interés en la verdad, tiene la capacidad de estar en un foro filosófico de alto nivel o en un foro filosófico bastante serio. Tanto así, que hacia allá voy, eh, tanto así que Orígenes fue compañero de clase de Plotino, nada más y nada menos, fíjense eso. Vale, ¿cuál es la educación de Orígenes? Bueno, hay que saber que Orígenes nace en una familia cristiana, él no es converso como Justino, o él no es converso como tantas otras personalidades, sino que él simplemente nace en el seno de una familia cristiana más o menos acomodada. Su padre también había sido cristiano y su padre, digamos, tenía buenos negocios en Alejandría, entonces Orígenes tenía la riqueza suficiente como para no dedicarse a trabajar, a estar en los negocios, sino para dedicarse a estudiar y asimilar poco a poco la escritura. Hay que saber que Leónidas de Alejandría, que fue el padre de Orígenes, fue mártir. Él fue martirizado, quizás con su familia o con otra parte de su familia, y entonces el martirio corría por las venas, por así decirlo, de Orígenes. Él estaba acostumbrado a las persecuciones y siempre supo que estaba en riesgo
a pesar de que Alejandría era una ciudad más bien de tolerancia, o era una zona de tolerancia, o era una zona de diversidad, pues porque era uno de los cruces de caminos del mundo antiguo. Recuerden que en Alejandría siempre hubo una tolerancia a los ritos o a cualquier culto religioso, a la religión egipcia antigua, a la religión griega, a la religión romana institucionalizada. De hecho, había una comunidad bastante fuerte de judíos, tanto así que en Alejandría se tradujo, o sea, habían traducido unos 400 años antes la Biblia por primera vez al griego, que fue la edición Septuaginta, que ustedes saben que la Septuaginta es altamente importante. La Septuaginta fue la Sagrada Escritura de los primeros cristianos. Los primeros cristianos difícilmente tenían un acceso al Antiguo Testamento en hebreo, sino que tanto para judíos como para judíos helenizados, por supuesto, como para cristianos helenizados, el texto del Antiguo Testamento es la Biblia Septuaginta traducida en Alejandría alrededor del 250 a.C., años más, años menos. Entonces, Orígenes está en este, o se desarrolla, crece en este ámbito de diversidad. Hay judíos, hay paganos tradicionales antiguos, hay cristianos, tanto conversos como de familias antiguas. Acuérdense que se atribuye a San Marcos la fundación de la iglesia en Egipto, en Alejandría. Entonces, él estaría como en este ámbito de los descendientes espirituales de Marcos. Ahora, en el sentido catequético, Orígenes estaba desde adolescente acostumbrado a explicar la doctrina cristiana a gente mejor formada que él, o digamos, o gente más que mejor formada que él, a gente mayor, y desde el principio tuvo una vocación, ¿cómo decirlo?, de maestro, una vocación didáctica. Desde el principio tuvo esta facilidad para explicar el mensaje dogmático del cristianismo, que es el cristiano, que implica asumir la verdad del cristianismo, que implica tener una vida cristiana, pero también a explicar los pasajes oscuros de la Sagrada Escritura. Y en este sentido fue una mano derecha, o fue la mano derecha de Clemente de Alejandría en la escuela catequética que había fundado Panteno. En un sentido cristiano, desde que es adolescente, está muy bien formado Orígenes, porque tiene acceso a muy buenos textos, tiene acceso a muy buenas ediciones o a muy buenas, digamos, traducciones del Antiguo Testamento, pero también a comentarios o también a las diversas cartas que van componiendo el Nuevo Testamento, a los diversos libros que van componiendo el Nuevo Testamento. Recuerden que para esta época el canon no termina de estar completamente terminado. El canon termina más o menos de compilarse a la mitad o en la primera mitad del siglo IV, que es el siglo siguiente. Entonces, todavía las iglesias, las distintas comunidades cristianas en el seno del Imperio Romano, en el seno de la cuenca del Mediterráneo, están terminando de ponerse de acuerdo qué textos son los adecuados, qué textos sí y qué textos no. Entonces, Orígenes pues tiene acceso a muchos libros. Por ejemplo, probablemente conoció el libro de Enoch, que es canónico para las iglesias digamos, para las iglesias de Etiopía, que está al sur de la frontera de Egipto, pero no es canónico para otras iglesias en Grecia o en Roma. Entonces, había que discriminar, habría que tener un gusto bastante bien desarrollado como para decir, mira, este texto es gnóstico o este texto no conviene que sea reconocido por el seno de la iglesia, sino que hay que mantenerlo afuera, pues porque es criticable su origen, porque parece que es una falsificación. Entonces, poco a poco, Orígenes va desarrollando ese gusto, va desarrollando esa capacidad de discernimiento. Ahora, en el sentido filosófico, Orígenes es discípulo de Amonio Sacas. ¿Y quién es Amonio Sacas? Amonio Sacas es nada más y nada menos que el refundador del neoplatonismo. Durante unos 300 años, la Academia de Platón había estado en manos de escépticos, como Carneades, en Atenas. Y poco a poco la tradición platónica, puramente platónica, se fue relegando a manos de unos pocos.
hasta que poco a poco Amonio Sacas vuelve a reinterpretar, vuelve a sacar todos estos textos y los vuelve a explicar y funda su escuela filosófica en Alejandría. Amonio Sacas, según André Lax, no según yo, André Lax fue mi profesor, es una personalidad bastante oscura, parece que no escribió nada al estilo socrático, sino que él lo único que hizo fue explicar las ideas de Platón y ponerlas en un contexto inteligible. Amonio Sacas es entonces una personalidad, si bien oscura, importantísima para el desarrollo del platonismo posterior, porque es quien le da su segundo aire, o porque es quien refunda la escuela de una manera seria, de una manera académica. Tanto así que el mejor discípulo jamás de Amonio Sacas fue Plotino, el gran Plotino de Licópolis. Y Plotino es, digamos, el conformador de esta tradición neoplatónica, pero él se la lleva de Alejandría a Roma. Y Plotino es el fundador de esta tradición neoplatonista, pero en Occidente. Recuerden, es el siglo II, III, hasta el siglo VII no se puede hacer una buena, no se puede hacer una buena diferenciación entre Oriente y Occidente. La lengua filosófica todavía es el griego y está floreciendo, no es el latín. De hecho, va a empezar a ser el latín la lengua filosófica a finales del siglo V, cuando se cae la administración romana en el occidente. Mientras tanto, Plotino va a ser quien lleve esta tradición neoplatónica a Roma justamente en estos años. Y también sabemos que Plotino, hombre, no escribió nada por su propia mano, sino que lo que nos llega de Plotino, que son las Eneadas, entre algunas otras cosas, o más bien las Eneadas, nos llegaron por Porfirio, que fue también el discípulo predilecto o el mejor de los discípulos de Plotino, y Porfirio tomó las notas de clase de Plotino y las puso en orden, de modo que veamos esta tradición. Porfirio expone o Porfirio pone en limpio lo que dijo Plotino que le echó a Amonio Sacas, que fue el maestro de Orígenes. Fíjense nada más y nada menos, qué privilegio tener de compañero de banca a Plotino. Eso es bastante. Y Orígenes daba el ancho filosófico como para estar en ese ámbito altamente difícil y altamente demandante, aunque con, digamos, tolerancia para cualquier religión, que era la escuela neoplatónica de Alejandría. Entonces, podemos sacar este punto. Seguramente fue compañero de Plotino, que hay que recordar era egipcio. Eh, Insisto, la cultura helenista es la cultura de todo el mundo mediterráneo del tiempo. No importaba si hubieras tú nacido en Cádiz, o en Roma, o en Atenas, o en Alejandría, o en Pérgamo, o en Cesarea, digamos, en la costa del actual Israel. Porque comías lo mismo, comías aceitunas, vino, pan y poquitas cosas diferentes más, garbanzos. Te vestías lo mismo, seguramente tendrías un estilo de vestimenta muy parecido independientemente de tu religión, a menos que fueras muy ortodoxo, por supuesto, y hablarías la misma lengua. Entonces no hay mucha diferencia entre Orígenes y Plotino en la cultura porque es eminentemente la misma cultura. El hecho de que después Plotino haya escrito contra los gnósticos y entre ellos los cristianos es una cosa distinta. Plotino tiene un tratado muy importante que es contra los gnósticos, es una de las Eneadas. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se los puedo dar después. Y Plotino hace una crítica sobre cómo algunos de estos cristianos o incluso gnósticos son más bien exagerados y no confían tanto o no apuestan tanto por la vida racional del intelecto o por la vida espiritual del intelecto. Orígenes no sería de este tipo de gnósticos, por supuesto que no. Pero claro, Plotino está pensando en otras personas distintas. Es probable que Orígenes y Plotino, si bien se hayan conocido, se hubieran llevado bastante bien en un sentido filosófico. Ambos conocían casi de memoria los diálogos de Platón, sabían al menos dónde estaban los pasajes más importantes.
como Santo Tomás conoce muy bien la obra de Aristóteles y dice, sí, Aristóteles trata de este problema en tal libro, o en este otro, o en aquel otro. Así también Orígenes y Plotino conocen muy bien la estructura de las obras platónicas y las leyeron excelentemente y con buenos comentadores, como estuvieron en la cátedra o como estuvieron en la clase de Amonio Sacas. Pero bueno, esto lo digo para poner en claro que Orígenes está muy, pero muy bien formado en una tradición platónica, e incluso probablemente en una tradición aristotélica por la lógica. Lo que se estudiaba de Aristóteles en esta época, que era mucho más universal, era el órganon. El órganon, ustedes saben, son los trabajos de lógica. Pero solo los aristotélicos muy, muy profundos, pues estudiaban las obras de biología, o las obras de meteorología, o las obras físicas, o las obras metafísicas, etcétera. Pero lo más conocido de Aristóteles seguramente fue el órganon. Bien, ¿cuáles son los intereses de Orígenes y cuál es su fin? Bueno, hay que saber, como ya lo he dicho, que Orígenes fue la cabeza de la escuela catequética de Alejandría a la muerte de Clemente, y él la estuvo dirigiendo alrededor de unos 30 años. Después, cuando se metió en problemas con su obispo, o cuando simplemente tuvo que huir de Alejandría por la persecución, fue invitado a Palestina. Digamos que era una región pues más difícil de controlar para el ejército romano, a pesar de que ya estaba bajo su control. Era un lugar donde te podías esconder de una manera más fácil, en el desierto, en las cuevas. Es invitado a Palestina y ahí fue ordenado sacerdote. Orígenes sí llegó a ser presbítero, pero esta ordenación no tuvo el beneplácito de su obispo en Alejandría. Parece que se ordenó en contra de las órdenes, o parece que se ordenó en contra de la disposición de su obispo local. Ahora, Orígenes, quizás saben ustedes esta historia, es famoso porque en un arrebato religioso se castró a sí mismo. Y claro, es lo que la mayoría de las personas saben sobre Orígenes. Parece que en un arrebato religioso se castró a sí mismo como para moderar sus pasiones, y pues esto le valió bastante fama, pero también le valió una reprimenda, me parece, aunque de eso no estoy seguro. No podría yo asegurarlo. Su interés principal, o uno de sus intereses principales, fue el apologético, la apología, hacer una defensa del cristianismo, pero en un sentido filosófico, mostrar que los argumentos de la filosofía son también válidos para el cristiano, y que el cristiano no es un tonto, y que el cristiano no es, digamos, un ingenuo, sino que al contrario, asumir la fe con una razón creyente o con una razón bien organizada es posible. Y no solo es posible, sino que es deseable. Hay que mostrar con la filosofía que el cristianismo es razonable y que no es una tomadura de pelo. Ahora, para eso hay que usar la filosofía que esté disponible para mostrar la seriedad del cristianismo. El cristianismo es cosa seria, hay que mostrar su seriedad recurriendo a la filosofía o a una explicitación filosófica de la cual dispongamos. Hay dos obras principales que conservamos de Orígenes, que son acerca de los principios y contra Celso. Celso fue digamos, un crítico del cristianismo, y entonces eh, Orígenes toma la palabra para refutarlo. También hay que saber que Orígenes murió mártir luego de ser torturado alrededor del año 253, 251, más, años menos, digamos del 250 al 253, no lo sabemos con exactitud. Murió mártir en las persecuciones del emperador Decio. Ahora, también como ya lo he mencionado, no toda su obra se conserva, porque en algún punto del siglo VI fue considerado como hereje, y entonces su obra, al considerarse sospechosa, fue destruida en gran parte. Aunque algunas obras se salvaron y poco a poco se están restableciendo, o empieza a llegar lo que se empieza a descubrir. ¿Cuál es el legado y cuáles son las traducciones de Orígenes? Sabemos que Orígenes tuvo aproximadamente 5.000 obras, pero el concilio de 553, perdón, lo encuentra sospechoso de herejía y manda a destruir las obras que sean sospechosas. Ahora, hay dos ideas principales por la cual es condenado. Es decir, en algunos puntos parece que Orígenes eh, eh, asimila o parece considerar la idea de la preexistencia de las almas
de que las almas antes de encarnarse preexisten en algún lugar divino o en algún lugar, digamos, anterior al cuerpo, pero eso no es adecuado. Y la otra idea es la apocatástasis. ¿Qué significa la apocatástasis? Es la restauración, es la propuesta por la cual se propone o se instaura que Dios, por ser el bien, va a regresar a todos los hombres que incluso hicieron el mal a su primera existencia inocente y justa, como fue la existencia en el paraíso. Esta es la idea de la gran reestructuración o la gran, ¿cómo decirlo? La gran restauración del cosmos. Todo el cosmos va a llegar a ser como en algún punto fue en el momento de la creación o en la plenitud de la creación, antes de la caída, antes del pecado original, antes de la muerte. Ahora se conservan del 10 al 20% de sus obras. Y aún así, a pesar de que muchas obras hayan sido destruidas, Orígenes sirvió de base al pensamiento de teólogos posteriores como Basilio, Gregorio Nacianceno, Agustín, etc. Y porque era un gran conocedor de los textos de la Sagrada Escritura, se conservaron algunas de sus obras, como los comentarios al Evangelio, o comentarios al Génesis, al Éxodo, a varios libros del Antiguo Testamento, porque valía la pena recurrir a Orígenes en algunos pasajes oscuros de estos libros que ya he mencionado, de estos libros bíblicos que ya he mencionado. Ahora, en el occidente, alrededor del siglo V, del siglo IV, Orígenes es traducido por Rufino. Rufino de Aquileia es un religioso, es un monje ya, que vivía en la región de Venecia. Aquileia es una de las ciudades que dio origen a la fundación de Venecia, y Rufino traduce las homilías del griego al latín. Tanto así que si bien algunas homilías no se conservaron en el griego original, sí se conservaron en las traducciones que hizo, por ejemplo, Rufino. Ahora, ¿cuál es la propuesta que tiene Orígenes al respecto del cristiano ante la filosofía? Es esta: el cristiano ya tiene la verdad, ¿no es cierto? El cristiano ya conoce la verdad por revelación, por apocalipsis, o porque simplemente por encarnación. Cristo se ha manifestado. Cristo ha dicho de sí mismo que es la verdad. No ha dicho que sea una tradición, no ha dicho que sea una costumbre, no ha dicho que sea una opinión, sino que él mismo es la verdad. Y también el Evangelio de Juan, el principio del Evangelio de Juan, en argeno logos, en principio erat verbum, presenta a Cristo como la palabra, el logos, que está constantemente presente en la tradición griega. Ahora, si bien el cristiano ya tiene este encuentro personal con la verdad y tiene este encuentro personal con el logos, y se asume salvado por el Cristo logos, y se asume amado desde la eternidad por el Cristo logos, por Dios mismo, entonces, ¿en qué aventaja hacer filosofía? ¿Por qué deberíamos de recurrir a una instancia anterior? Si nosotros ya estamos, parece, más allá de la filosofía, ya no tenemos que hacer el esfuerzo que hicieron Platón, que hicieron los presocráticos, que hizo Sócrates, Aristóteles, para llegar a la verdad, simplemente porque la verdad se nos ha revelado. ¿Cuál es la ventaja de hacer filosofía? ¿En qué podemos decir que el cristiano sí tiene un lugar en la filosofía? Y Orígenes argumenta de una manera muy sencilla. El cristiano gana en rigor argumentativo cuando se dedica a la filosofía o cuando considera que la filosofía tiene algo importante que decir. Quizás gane poco en contenido, pues, ¿qué le puede ganar en contenido a la revelación, a la encarnación, a la pasión, muerte y resurrección del Señor Cristo? Sino que tiene una ventaja argumentativa. ¿En qué te va a dar, qué ventaja te va a dar el hacer filosofía? Pues el tener buenos argumentos, nada más y nada menos que eso. Y eso ya es una cosa pues bastante deseable. Cristo es palabra y es razón, eso es verdad. Cristo es la palabra, así está presentado en el Evangelio de Juan. Y así también lo asume Orígenes cuando une el Evangelio de Juan con las primeras palabras del Génesis. El Génesis dice que todo fue hecho en el principio.
Y si el principio es la razón, y si la razón, si el logos es Cristo, entonces Cristo es el principio de todas las cosas. Y Cristo es el principio eterno, y Cristo es la imagen que el Padre tiene de sí mismo, que Dios tiene de sí mismo. Ahora, si Cristo es palabra, y Cristo es razón, y Cristo es la sabiduría que el Padre tiene de sí mismo, que Dios tiene de sí mismo, pues no hay en el fondo oposición entre sabiduría y revelación, porque Cristo mismo es la sabiduría. Quien hace filosofía siendo cristiano está viendo a Cristo simplemente desde otro punto de vista, simplemente desde otra tradición, pero está viendo a la sabiduría misma, que quizás ha llegado a los griegos de una manera preparativa. Recuerden, esto es constante en el pensamiento cristiano de los primeros siglos. ¿Qué es la filosofía? Es preparación. ¿Qué es la filosofía? Es un ejercicio que nos ayuda a asimilar el Evangelio. Así lo pone, por ejemplo, Clemente en el Pedagogo, que es una gran obra que hay que leer en algún punto de la vida. El Pedagogo de Clemente Alejandría propone que la filosofía es un ejercicio pedagógico que nos va mejorando o nos va asimilando al reconocimiento de Cristo, independientemente de que la filosofía sea una disciplina que valga la pena por ella misma. Ahora, si lo hace el cristiano, tiene una razón de pedagogía. Otro que pone esta misma idea, pues es Orígenes. No se opone la sabiduría a la filosofía, si Cristo mismo es la sabiduría. Esto también ya lo ha dicho Justino el mártir, el primer filósofo. Si Cristo es la sabiduría del Padre, si Cristo es la sabiduría que Dios tiene de sí mismo, es la imagen que Dios tiene de sí mismo, y la imagen que Dios tiene de sí mismo tiene que ser la sabiduría, porque todas las cosas han sido según Dios, o se han hecho fundamentándose en Dios. Entonces, el cristiano, si es amigo de Cristo, y si Cristo es la sabiduría, naturalmente el cristiano es filósofo, es amigo de la sabiduría, es amigo de Cristo. El hombre es naturalmente cristiano, si es que se dispone a encontrar la verdad y la sabiduría, y si Cristo es la sabiduría. Esto es un pensamiento, un argumento que hay que tener siempre en la bolsa. Veamos cómo Orígenes simplemente lo que hace es recibir esta propuesta que está presente de una manera constante en el cristianismo de los primeros siglos. Ya lo había dicho Justino, ya lo había dicho Clemente. El mismo San Pablo, cuando está en el Areópago, presenta así poco a poco al Dios desconocido. Los atenienses adoran al Dios desconocido, pero él lo viene a presentar. El cristiano entonces, ¿en qué gana? En rigor argumentativo, en rigor profesional, en músculo filosófico, por así decirlo. Quizás poca cosa en contenido, quizás poca cosa o cosas, si bien importantes, no tan importantes en cultura, como asimilar un griego elegante o tener una buena cultura por haber leído los dramas o por haber leído la mitología o la filosofía que está a la fecha disponible o que está en esa fecha disponible en la Biblioteca de Alejandría, sino que el cristiano ya sabe que tiene la razón, ya sabe que tiene la verdad. Gana en rigor argumentativo, gana en instrumentación, gana en método. Ese es el rigor. Si vamos a hacer filosofía siendo cristianos, hay que hacerla de una manera disciplinada, bien hecha, argumentada, con buenos métodos, porque a final de cuentas la filosofía termina no identificándose, pero sí termina siendo una manera de conocer la verdad y termina dándose la mano con la fe. Fe y razón pueden llevarse de una manera amigable a pesar de que no sean una y la misma cosa. Si terminamos asumiendo que fe y razón son lo mismo, terminaríamos siendo gnósticos. Y lo que nos salva no es el amor, no es la encarnación, sino la sabiduría a secas. Pero eso no es verdad. Si bien nosotros, al hacer una filosofía siendo cristianos, sabemos que no nos salva el conocimiento, nos salva la gracia, nos salva la caridad, nos salva la encarnación. La encarnación, no la sabiduría seca, sino la sabiduría que se ha hecho cuerpo y se ha hecho hombre y es Cristo mismo. Esto es lo que piensa Orígenes sobre esta relación. Ahora, ¿cómo es Orígenes con Platón? ¿Cuál es la relación que tienen Orígenes y Platón? Pues altamente estrecha. Orígenes leyó de un modo excelente la obra platónica. Constantemente lo cita en sus homilías, por ejemplo, en sus homilías del Génesis. Va a hacer una interpretación, Orígenes,
con una herramientación o con una herramienta platónica de lo que han dicho, de lo que ha dicho Moisés o de lo que ha dicho el Génesis al respecto de la creación del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué significa crear? ¿Qué significa dar el ser? Poco a poco va disponiendo de esta instrumentación platónica para darle luz a los libros antiguos o a los libros revelados, Orígenes, pues porque conoce casi a la perfección o de una manera excelente la obra platónica. Sabe dónde Platón habla sobre la creación, o a su modo, por supuesto, sabe dónde Platón habla sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza del amor, la naturaleza de la poesía, etcétera. Leyó todas las obras de Platón disponibles. Recuerden que de Platón no solo tenemos todas sus obras, parece, sino que tenemos hasta obras extras. Epínomis, por ejemplo. Es tan fuerte la influencia platónica que tenemos hasta obras extras. De Aristóteles no tenemos todo, pero de Platón tenemos todo e incluso más. Gente que quería hacerse pasar por Platón y escribía a su estilo. Quizás no era Platón mismo, pero sí eran discípulos muy cercanos a Platón. Hasta tenemos diálogos de más. Ahora, vuelvo a Orígenes. Orígenes sabía casi de memoria los pasajes platónicos. Esto es, no es que él pudiera, parece, recitar de memoria todos los diálogos de Platón, pero sí sabía en qué lugar estaba cada argumento, o al menos sabía casi de memoria la esquematización básica de las obras de Platón. ¿Para qué? Aquí se propone usar la obra de Platón como un pensamiento racional para aclarar las situaciones oscuras de la Sagrada Escritura, de modo que así se puede poner luz desde un origen clásico. Si no entendemos muy bien un pasaje del Génesis, pues bueno, vamos a servirnos de las ideas, ojo, no de la religión antigua, sino de las ideas racionales y argumentadas que tuvieron los filósofos antiguos para entender mejor un pasaje, y esto es legítimo, porque se puede usar el pensamiento humano, sea quien lo diga, viene del Espíritu Santo, se puede usar una idea que ha sido anterior e incluso ha estado en un seno pagano para asimilar o entender mejor una propuesta que no se ve muy bien en un libro de la Sagrada Escritura. Ojo, siempre ha habido personas que no piensan así. Siempre ha habido en el seno de las religiones abrámicas monoteístas personas que no piensan así eh, y que consideran que leer a los filósofos paganos es peligroso porque a final de cuentas no conocieron la revelación, sea judía, sea islámica o sea cristiana. Ahora, desde aquí nos podemos enfrentar al problema del logos. ¿Qué significa que Cristo sea logos? ¿Qué significa que el logos sea orden, razón, proporción? Si es que esto no nada más está en el Evangelio de Juan o en el Génesis, sino que también está en la tradición platónica. Y quiero que veamos tres particularidades o tres ideas muy particulares más bien sobre lo que está proponiendo Orígenes. Y la primera es Dios y la creación. La segunda es Dios y el Logos. Y la tercera es la apocatástasis. ¿Qué significa que hay una restauración universal de todas las cosas? Vale, Dios y la creación. El gran problema que tienen los platónicos, y es la paradoja platónica, si no es que la paradoja o una de las paradojas más importantes de la filosofía es este. Si Dios es el principio del ser, Dios no es, porque Dios está más allá del ser. Y entonces parece que no podemos hablar de la existencia de Dios, o parecería que Dios no existe si es que va a estar más allá del ser. Si Dios es principio del ser y las cosas no pueden ser iguales a su principio, Dios no es. Pero esto no significa que Dios no sea en el sentido en que haga falta su presencia, sino que Dios está más allá de las categorías del ser, más allá de las categorías sustanciales. Por eso es tan difícil hablar de Dios. Y el primero en tratarlo es Platón. Por eso hay que leer de una manera tan fina a Platón. Heredero de esta tradición es Plotino. Plotino considera muy bien esta categoría. La vida de Dios está, y esto lo digo más en silencio, porque es secreto. La vida de Dios está más allá de la substancia.
La vida de Dios está más allá del ser. No aplican las categorías del ser para hablar de Dios. Por eso es tan altamente difícil hablar de Él. Y esto lo sabe muy bien Plotino. Y esto, por supuesto, lo sabe excelentemente Orígenes. Ahora, Dios es principio primero de la realidad. El mundo tiene una relación con Dios por la dependencia ontológica en Él. Es decir, el mundo ha sido causado por Dios. El mundo depende causalmente de Dios. Y por esa causalidad podemos llegar a saber que Dios existe o podemos llegar a saber que Dios es principio. Esto de una manera filosófica, no de una manera revelada. Ahora, Dios ha creado la materia y por ella hay que entender el sujeto de los cuerpos. Aquí está, en De Principiis, libro 2, capítulo 1. Dios ha creado la materia, es verdad. Pero ¿cómo es que Dios, si está más allá del ser, puede darle una formalidad a la materia o puede darle una tendencia o puede esculpir la materia de alguna manera o de otra? Si es que Dios está más allá del ser, parece que no tendría que ver o no tendría nada que ver con el cosmos. Y el problema se resuelve así. ¿Cómo es que Dios puede crear? Pues comunicando el ser que Él mismo genera, porque Él es el uno, más allá de la substancia. De modo que por su inmaterialidad, su principalía y el conocimiento perfecto y anterior de la realidad, Dios puede disponer de la materia, Dios la puede formar, Dios la puede, digamos, disponer como Él mejor convenga, no porque esté en la realidad dándole golpes de cincel, sino porque a final de cuentas la materia no tiene una explicación causal si no es en la primera causa que Dios mismo es. De tal modo, Dios actualiza la forma y la materia en modo de dependencia ontológica, no en el tiempo, el problema al cual se enfrenta después Agustín, ¿no? Mientras Dios no creaba, pues Dios ¿qué hacía? Dios ¿qué hacía antes de la creación? Pero esa es una pregunta que no tiene realmente una formulación adecuada, porque Dios no existe en el tiempo, no hay un antes de la creación. La creación no conviene que sea entendida en términos temporales. Incluso parece que podemos hablar en Orígenes sobre la perpetuidad de la creación. Es posible que la creación haya existido desde siempre, que el mundo ha existido desde siempre y que se ha creado. Me parece que Orígenes no tendría demasiados problemas en admitir esto, como después, 1000 años después, lo asume Tomás de Aquino, leyendo a los árabes o leyendo a este tipo de tradiciones. Tomás diría, sí, sí es posible ser creado y existir siempre. ¿Por qué? Porque la creación no conviene que sea entendida en términos temporales, sino en términos ontológicos. Crear es dar el ser de una manera absolutamente radical. Crear o la creación es dependencia radical desde una primera causa. Por eso no hay un tiempo en el que Dios permaneciera ocioso, así como esperando de, ya van a dar las 3, ya me voy a poner a crear todo el mundo. No, no en ese sentido, sino en el sentido en que desde siempre la creación puede existir, pero si existe es en función de una primera causa que no es el mundo, recuérdenlo. Dios está más allá del mundo, Dios está más allá del ser. Y esto se verá en un pasaje que leeré al final de esta sesión. Ahora, o casi al final de esta sesión. Veamos algo que se relaciona bastante bien con el tema de la creación. Es verdad que Dios es el principio primero en el cual depende o del cual depende cualquier realidad que sea contingente. Sí, es verdad. Pero Dios crea a través de su palabra. Dios crea a través del logos. ¿Pero qué es esta palabra? ¿El logos es creado? Parece que no. Y esto lo sabemos como por revelación. En arge, gen o logos. In principio erat verbum. Y no nada más eso, sino que el logos era Dios mismo. El logos que es Cristo y que se ha encarnado, o logos en antropoiesanta, la palabra se hizo hombre. Es Cristo mismo. El logos es la imagen que Dios tiene de sí mismo. Y como no hay nada
divino que no provenga de Dios, es decir, lo que sale de Dios es Dios mismo por su pura simplicidad y por su pura perfección y por su suprasubstancial unidad. Cristo mismo es Dios sin dejar de ser el Logos. Veamos cómo hay un entendimiento trinitario, una base trinitaria para entender esto. El Logos es la imagen que Dios tiene de sí mismo, y esta imagen es Dios mismo. Ahora, Platón ya ha indicado que el Padre de la realidad conocía el bien y lo transmitió a la realidad, pero a nosotros nos es difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque el uno que Dios es difícil de ver si es que Dios vive más allá del ser. Dice Platón de una manera muy bella. Es difícil encontrar al Padre de todas las cosas, pero imposible es transmitirlo a los que nos lo preguntan. Imposible es transmitirlo a quienes lo buscan de una manera hablada. Hay que llegar a él de una manera razonada, o hay que llegar a este principio de una manera razonada. ¿Cómo podemos dar luz a este problema? Que Dios sea el Logos mismo y que el Logos es la causa de la cual dependen las cosas, porque Dios ha creado todo en función del Logos. Dios ha creado todo en función de la palabra. Y es el texto que inmediatamente voy a leer, donde Orígenes da luz sobre el Génesis, refiriéndose al Timeo de Platón, que es esta cita. Esta cita la tienen ustedes aquí. Es Timeo 28c. Y ahora mismo lo leo. Ustedes encuentran esta cita en el libro 7 de Contracelso. Leo. Seguidamente nos remite a Platón como a más eficaz maestro de teología y cita el texto del Timeo que dice así: ahora bien, el hacedor y padre de todo este mundo, obra es de trabajo encontrarlo, e imposible que quien lo encontrare lo manifestase a todos, o lo manifieste a todos. Y luego prosigue Celso. Ya veis, lo dice burlándose de los cristianos, ya veis cómo buscan videntes y filósofos el camino de la verdad, y cómo sabía Platón que no todos pueden andar por él, mas como quiera que los sabios lo han hallado, para que alcancemos alguna noción de lo que no puede nombrarse, y es la realidad primera, noción que nos lo manifieste, y por comparación con las demás cosas, o por separación de ellas, o por analogía, quiero explicarlo. Por otra parte, inefable, aunque mucho me maravillaría que vosotros me podáis seguir atados como estáis completamente a la carne y que nada miráis limpiamente. Pensemos cómo, o veamos aquí cómo Celso piensa que el conocimiento de la realidad última o de la causa de la realidad que es Dios mismo es para algunos escogidos, para los que poco a poco van tratando de limpiarse de su materialidad, para los que poco a poco van tratando de dejar la materia. Pero dice Orígenes contra Celso, no. El cristiano no necesita eso, porque el Logos mismo ha asumido la carne. Y sigo leyendo. Magnífico y no despreciable es el texto citado de Platón, pero de ver es, si no se encuentra más amante de los hombres, la palabra divina al introducir al Logos que está al principio en Dios. Dios, Logos, hecho carne, a fin de que pudiera llegar a todos ese mismo Logos que Platón dice ser imposible que quien lo encontrare lo manifieste a todos. Ahora bien, diga Platón, en hora buena ser cosa de trabajo encontrar al hacedor y padre de todo este universo, a par que da a entender no ser imposible a la naturaleza humana hallar a Dios dignamente, y si no dignamente, más por lo menos de lo que alcanza el vulgo. Si eso fuera verdad, si Dios hubiera sido en verdad hallado por Platón o alguno de los griegos, no hubieran dado culto, ni hubiera llamado Dios, ni adorado a otro que a él, ora abandonándolo, ora asociándolo con él, cosas que no pueden asociarse con tan gran Dios. Nosotros, empero, afirmamos que la naturaleza humana no es en manera alguna suficiente para buscar a Dios y hallarlo en su puro ser, de no ser ayudada por el mismo que es objeto de la búsqueda. Es, empero, hallado por los que después de hacer cuanto está en su mano, confiesan que necesitan de su ayuda
y se manifiesta a los que cree razonable manifestarse, en la medida que un hombre puede naturalmente conocer a Dios y alcanzarlo un alma humana que mora aún en el cuerpo. Es decir, lo importante a lo cual va dando Orígenes paso es a la encarnación. Dios sí se ha dado a revelar a todos los hombres, no porque lo mereciéramos, sino porque Él mismo lo ha deseado. Y el cristianismo no es vía de algunos seleccionados, sino que es vía universal, porque Dios mismo, siendo Logos, ha querido tomar carne. Sigo leyendo. Además, al decir Platón que quien hallare al Hacedor y Padre del universo, es imposible que lo manifieste a todos. No afirma que sea inefable e innominable, sino que aún, siendo decible, solo puede hablarse de él a pocos. Luego, como si se hubiera olvidado de las palabras que cita de Platón, dice Celso ser Dios innominable, es decir, innombrable. Más cita, como quiera que fue hallado por los hombres sabios el camino de la verdad para que alcancemos alguna noción del que no puede nombrarse y es la realidad primera. Fin de cita. Y sigue diciendo Orígenes, mas nosotros no solo afirmamos ser Dios inefable, sino también otras cosas que están por debajo de él. Cosas que, forzado a explicar, dijo Pablo, oí palabras inefables, que no es lícito al hombre pronunciar. Paso en que oí se emplea en el sentido de entendí, a la manera del texto evangélico, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sigue Orígenes. Realmente también nosotros decimos ser difícil ver al Hacedor y Padre del universo. Sin embargo, es visto, no solo según el dicho, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, sino según lo que dice, el que es imagen del Dios invisible. El que me ve a mí, ve al Padre que me ha enviado. Nadie que tenga inteligencia dirá que al decir Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre que me ha enviado, se refiere a su cuerpo sensible que veían los hombres. En tal caso habrían visto al Padre los que gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato que tenía autoridad sobre lo que en Jesús había de humano, lo cual es absurdo. No, las palabras, el que me ve a mí, ve también al Padre que me ha enviado, no deben tomarse en interpretación ordinaria. Y así se ve por el hecho de haberse dicho a Felipe, tanto tiempo como estoy con vosotros y no me conoces, Felipe, que fue lo que Jesús le respondió cuando Felipe le rogó diciendo, muéstranos al Padre y basta. En conclusión, el que entiende cómo debe pensar acerca del Dios unigénito, Hijo de Dios, primogénito de toda la creación, y cómo el Logo se hizo carne, verá cómo, contemplando la imagen del Dios invisible, conocerá al Padre y Hacedor del universo. Veamos cómo este texto es magnífico para ver el acercamiento que tiene Orígenes de Platón y de algunos textos difíciles de la tradición cristiana o del cuerpo del Nuevo Testamento. Y esto diciéndolo no a un grupo de creyentes, sino haciendo la defensa razonable, usando un filósofo antiguo, clásico pagano que es Platón, haciendo la defensa razonable del cristianismo en un seno que no es amigable con él, sino en un seno en el cual el cristianismo está siendo criticado. Así, con la revelación, el Logos ha sido revelado a los hombres, el Logos se ha hecho carne y hemos visto su gloria. Todo ha sido formado en él. Y la encarnación del Logos, Cristo, nos trae la verdadera sabiduría y salvación. Por eso Cristo es el Logos, la proporción, la palabra, no depende de la sabiduría antigua, la salvación, sino que la salvación no es directamente un conocimiento en un sentido completamente intelectual, sino que es un conocimiento que produce frutos, que lleva una vida buena y que lleva una imitación de Cristo por la gracia también, o eminentemente por la gracia, a la cual poco a poco va correspondiendo la imitación cristiana, la imitación humana. Ahora, este es el último tema del cual quiero tratar. La gran restauración o la apocatástasis. ¿Qué significa apocatástasis? Significa reestructuración, significa gran restauración. Esto fue, entre otras cosas, lo que le dio a Orígenes problemas, o lo que lo metió en problemas tanto en su vida como después. Y este es el problema. Si Dios es el bien, si Dios es lo uno que está, o el uno que está más allá de la substancia, entonces en él está la posibilidad de que todas las cosas lleguen a su plenitud, a su felicidad. Así, el mal, que es corrupción, no conviene que exista para siempre,
sino que termine porque en algún punto todo el mal va a terminarse simplemente por la acción de Dios de rellenar todas las cosas que no son buenas o que son una privación para el entendimiento o para la plenitud del bien. De tal modo que ya no habrá enfermedad, ya no habrá pobreza, ya no habrá muerte, porque todas estas cosas terminarán por ser reestructuradas. Eso es verdad, eso en realidad sí propone el cristianismo, eso sí propone el Apocalipsis, sí, el último libro, el libro de la Revelación. Pero en lo que poco a poco parece ir desviándose Orígenes es que con esta replanificación o con esta reestructuración o con esta restauración, parece que a final de cuentas el infierno terminará por no existir. Y los malos o los hombres malos habrán de ser perdonados por la bondad divina. Y entonces se mete Orígenes en un gran problema que parece que es el de la supresión de la justicia divina en función de la bondad divina. Y ese es un problema. Dios al final de los tiempos puede disponer de que todos los hombres sean restituidos a su primera cualidad, tal y como vivían en el paraíso. Pero esto trae el problema de la existencia de la justicia divina, es decir, dejaría de existir la justicia divina si al final de cuentas los malos no toman su castigo, no reciben su castigo, si al final de cuentas el autor del mal, por su oposición, que es el diablo, no recibe su castigo y no es destruido, y estaría entonces en peligro el dogma de la permanencia del infierno y de las penas, porque es por revelación que el infierno ha de ser permanente, o el infierno ha de ser un estado del cual ya no es posible salir, no porque nosotros queramos, o digamos, sino porque quien está ahí ha rechazado para siempre el bien sumo y eterno que es Dios mismo. Este es simplemente el problema al cual se mete Orígenes y que después le trajo problemas y después le trajo incluso la damnatio memoriae, la damnación de su memoria, que la mayoría de sus textos fueran destruidos o que solo se conservaran los textos más convenientes y no los textos más problemáticos. Pero claro, no quiero meterme en ese problema porque eso ya es más bien una cuestión teológica que filosófica. Y eso es lo que hay que decir al respecto, digamos, como si fuera una introducción de Orígenes de Alejandría.